15 primaveras tienes que cumplir. Muy buenos días para todos. Agradecerles primeramente por acompañarnos, agradecerle a Dios por esta magnífica hija que me ha dado. Y ella irá pidiendo un deseo y irá pagando cada vela que se le entregue. Esta es una celebración de 15 años. Está sucediendo a las 2 de la mañana en la finca de la familia Cerquera, en el resguardo de Paletará, en el centro de las montañas del Cauca, al occidente de Colombia. La quinceañera se acaba de despertar. Los invitados vemos el ritual. La mamá entra al cuarto de la homenajeada con un enorme vestido verde esmeralda. Sus tías y su abuela cambian de ropa a la niña en el cuarto y la traen a la sala. Medio dormida, pronto tendrá su primer baile de 15 años. Llega el momento para que Maritza, la hija mayor de la casa y madre de la quinceañera, haga el brindis. Sabemos que no será fácil. Hay un sentimiento colectivo de nostalgia. Aquí falta alguien. Y fueran unos 15 de otra forma si mi papá estuviera aquí. Pero en homenaje a él, quise hacerle esto porque era lo que él quería. Tal vez no como él lo quería, pero algo similar. El que falta es Juvencio Cerquera, el abuelo de la quinceañera, el papá de Maritza, el esposo de Nora, el que construyó palo a palo la casa donde estamos celebrando el cumpleaños. Pero quieres que tengas la certeza que desde el cielo está festejando tu cumpleaños. Felices 15, princesa. Un par de años atrás, Juvencio le había dicho a Maritza que cuando la nieta llegara a los 15 años quería hacer una gran celebración. Matar un marrano, llevar músicos e invitar a todo el resguardo. Esta es esa celebración. También es un homenaje al mayor Juvencio. Juvencio era guardia indígena, era uno de los 14 sabedores de su comunidad, era uno de los mayores de su cabildo, un guía espiritual, un contador de historias. Y fue asesinado el 9 de noviembre de 2022 en medio de una confrontación con los trabajadores de una multinacional, que los indígenas del cabildo señalan de acaparar tierras. En casi 3 años, su caso ha pasado por 8 fiscales de Colombia sin resolución. Bienvenidos a Ausencias, una miniserie documental en audio y video de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más peligroso del mundo para ejercer esta labor. Soy Tatiana Duque. Este es el segundo episodio, que narraré junto al periodista Julio Caicedo. Contaremos la historia de Juvencio Cerquera y el camino que emprendió su familia y su cabildo por hacer justicia. Una generación hace parte de un tejido, se agarra de la fuerza de la anterior y anticipa la consolidación de la siguiente. Nora Collazos conoció a su marido Juvencio cuando ella tenía 16 años, después de una misa. Al año se fueron a vivir juntos. Ya me fui para donde mi mamá, vivimos ahí un tiempo. Uno no es igual que estar solo que estar con la familia. Entonces un día ya nos pusimos de acuerdo con mi esposo y dijo... Con unos familiares comenzaron a construir la casa donde estamos. Es de palo, madera y cemento, con un patio en la entrada. Materas con flores que hacen las veces de jardín, un pequeño establo para los caballos y un prado para sembrar fresas. La construimos, cargamos, cortábamos, le hicimos cortar la madera arriba en Río Negro. La parte más importante de esta casa es la cocina. Es donde está el mesón grande, la estufa de leña. Con el frío del páramo es el lugar con más calor. Corretean los niños, Nora se sienta a cortar las papas, las nueras sirven la comida a sus esposos cuando llegan del trabajo del campo. La única que tenía piso era la cocina, que era aquí en esta piecita aquí, era la cocina.
la única que tenía piso, y le hicimos la hormiguita y mesón y todo. El resto era así, tierra. La idea era acabarla de terminar, pero... La cocina es también el lugar que más le gustaba a Juvencio de la casa que él construyó, acá Maritza, su hija mayor. Nos íbamos a reunir todos en la cocina y comenzaba a contarnos cuentos de cómo ha sido la vida de él cuando se iba a jugar. Y él nos contaba. Y si no, aquí este era el lugar favorito de él porque él jugaba mucho sapo en este pedacito. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay nadie en el resguardo de Paletará que no conociera de una u otra manera a Juvencio Cerquera. Era sobandero y promotor en salud, como Livia. A él le gustaba muchísimo el tema de las plantas medicinales, porque desde ahí pues él también, con su saber, pues él llevaba de estas mismas cremas para hacer la atención a las personas que lo iban a buscar a su vivienda. Era el que en la escuela del pueblo le enseñaba a los niños a montar a caballo con su amigo Carlos. Les enseñó a herrar, entonces les mostró cómo se herraba, trajo las herraduras, trajo el caballo, pues ahí lo vieron en la foto, y se agarró a mostrarles cómo era. Por eso había sido comunero y era guardia indígena, una de las máximas autoridades del resguardo. Es su rostro quien recibe a los visitantes en el salón comunal del resguardo, en el centro de este pueblo en el que llueve casi todos los días. Tenía estos ojitos como muy grandecitos, era bolita, grandecita. Tenía bigote, barbita, muy poquito. Sí. Juvencio era uno de los mayores del pueblo coconuco. Este pueblo indígena lleva siglos en el Cauca, desde antes de que Colombia fuera Colombia. Por todo lo que hacía, por sus décadas en el territorio y por los conocimientos que transmitía, era reconocido como uno de los líderes del resguardo por las más de 3.000 personas que viven en Paletará. La relación de los indígenas con la naturaleza es fundamental para su sustento. Es lo que llaman su espacio de vida. El espacio de vida, como su nombre lo dice, es un lugar o una parte, una porción de tierra donde brinda vida no tan solo a los moradores del territorio, sino a las personas fuera del territorio. Yadir Astaiza era el gobernador suplente del Cabildo hasta el momento de esta grabación. Los mayores y los guardias indígenas, además, son los que transmiten los saberes del cuidado de esta tierra. Los coconuco protegen este páramo donde nace el río Cauca, vital para la supervivencia del departamento y de todos los demás por los que pasa el río hasta desembocar en el Mar Caribe, en el norte de Colombia. Mirar todo el espacio de vida que tenemos y se alcanza a ver lo que es el Parque Nacional, por así. Nosotros estamos al cuidado de todo lo que es el territorio. En la cosmovisión indígena, o sea, la forma en que ven el mundo, están llamados a proteger la tierra y la naturaleza. Es una labor colectiva que va desde enseñar a recoger las basuras hasta traer el agua, saber cuándo se puede sembrar qué tipo de cultivos y no abusar de los recursos a su alrededor. Hemos avanzado en el tema de cuidar el medio ambiente, porque para nosotros el espacio de vida es sagrado. Por ese trabajo ancestral, desde 2024, el gobierno de Colombia decretó que los indígenas del Cauca son autoridades ambientales de sus territorios. Y esta zona, rica en verde, en agua, en páramo, fue retomada por los indígenas hace 5 décadas. El resguardo de Paletará inició la recuperación de las tierras en el año 73, por ahí máximo, al 85, recuperando tierras, ya la gente despertando un poco del esclavismo, de los terratenientes. Lo que Yadir, el entonces gobernador suplente del Cabildo, llama recuperación, otros le dicen invasión. Y esa sola diferencia de palabras refleja una larga historia de conflicto por la tierra que se remonta antes de la fundación de Colombia. Teniendo en cuenta que ellos anteriormente, nuestras generaciones pasadas, eran los dueños de sus territorios. Cuando llega el español o el terrateniente, entonces le decían, le doy esta comida o le cambio esta cosa por su tierra, y así se fueron adueñando del territorio que también traen nosotros. Desde la conquista, cuando los europeos llegaron a estas tierras, los indígenas que ya las habitaban fueron expulsados. Los colonizadores trajeron a africanos esclavizados para explotar al territorio.
Al final de la época colonial, los indígenas perdieron los territorios que conservaban. Nació la joven República de Colombia. Vino la expansión agrícola, la llegada de hacendados y terratenientes. Los jornaleros indígenas, mestizos y afros tenían que pagarles a los nuevos dueños de la tierra un arriendo para vivir. Para finales de los años 60, en el siglo XX, los indígenas del norte del Cauca habían perdido casi todo lo que había sido suyo 2 siglos atrás. En paralelo y amparados por leyes y decretos del Estado colombiano, empresas nacionales y extranjeras compraron grandes porciones de tierra para el monocultivo de caña, de palma, de madera. Las empresas se asentaron en el norte y el centro del departamento, de alta concentración de poblaciones indígenas y afros. En el 85 se han empezado a organizar ya como grupos comunitarios en pequeña escala para la recuperación de esa tierra. Y el resguardo se inicia de una vez constituyendo por lo menos un cabildo, que es lo más sencillo que puede haber. Se constituye el cabildo y en el año 96 se constituye ya legalmente como resguardo indígena. Los indígenas son autoridades autónomas en sus territorios. Entonces yo creo que viene de la vena, o llevamos en la sangre ese ejercicio de la recuperación. Sin embargo, hoy ese tema de la tenencia de la tierra no se ha superado. El conflicto por la tierra no ha acabado en el Cauca. En general ocurre en todo el país y fue una de las razones por las que se fundaron las guerrillas en Colombia. Pero en Cauca ciertamente ese conflicto es más profundo. En el caso de Paletará, la tenencia de su tierra choca con la de una multinacional que ha estado cerca desde generaciones. Pues lo que recuerdo de ello es, pues uno en ese tiempo no teniendo el conocimiento de la tala como indiscriminada de los mismos árboles que uno pues sabe que no son nativos, pero era como doloroso uno llegar a esos espacios y mirar cómo cortaban, arrasaban con la tierra, arrasaban prácticamente con todo y dejaban esos espacios desiertos por algún tiempo mientras volvían a germinar los árboles que venían atrás. Nora, la esposa de Juvencio, comenzó a verla cuando era una niña. Ellos toda la vida para allá ha sido trabajado, es la pinera todo el tiempo desde que yo me recuerdo. Yo tenía 13, 14 años cuando anduve por allá. Trabajé un año y pues ya me vine para la casa otra vez. La multinacional se llama Smurfit Westrock, previamente Smurfit Kappa. Antes de eso, Smurfit Kappa Cartón de Colombia. En Cauca la llaman la Smurfit o Cartón Colombia. Es una empresa que produce papel y cartón y está en Colombia desde hace 80 años. Es probable que los empaques de cartón que usted ve o compra, el del cereal, el del jabón, las cajas para guardar mercancías o las que usted utilizó en un trasteo, fueron fabricadas por la Smurfit. Fue fundada por Sir Michael Smurfit, un magnate irlandés. Ya para la década de los 90, el 70% de las ganancias mundiales de esta multinacional provenía de 3 países latinos: Venezuela, México y Colombia. La compañía nos respondió por escrito que tiene 67.476 hectáreas en el país. 41.676 de esas son plantaciones forestales comerciales. 22.679 más, dice, son bosques naturales que la empresa protege, estudia y conserva en alianza con universidades locales. Smurfit nos respondió que en Cauca tiene 21.068 hectáreas, o sea, la tercera parte de todas las que tiene en Colombia. Hace presencia en 8 municipios, incluida Popayán, la capital del departamento, y tiene un número indeterminado en Sotará, donde está el cabildo al que perteneció Juvencio. Y decimos indeterminado porque la empresa no respondió a esa pregunta específica que le consultamos. Parte de esa tierra está en un sector llamado La Pinera, una enorme plantación de pinos y eucaliptos para la fabricación de cartón que queda cerca al resguardo. Y fue ahí, en esa pinera, que Juvencio fue asesinado el 9 de noviembre de 2022. La vida y la muerte no están herméticamente separadas, y el agua que corre no impermeabiliza a nuestras vidas del duelo. Esta es la pinera de Smurfit cerca al resguardo de Paletará. Las plantaciones de pino son enormes sembradíos de este árbol como los de Navidad, que pueden tener hasta 10 metros de altura o más. Y fueron las generaciones más nuevas del resguardo las que crecieron inconformes con la presencia de esa pinera y de la multinacional. Entonces pues era un poco aterrador mirar el daño que le estaban haciendo a la tierra. Gracias a Dios nos dio como esa posibilidad de trascender, de ser niños a estar enterrados por allá trabajando, a tener una mentalidad más grande y venir acá a representar y poder tener esos debates con estas personas para el cuidado de la madre tierra.
Desde 2018, alrededor de 20 jóvenes del Cabildo conformaron un grupo para empezar a tomar lo que consideraban como su tierra. Uno de ellos es Jefferson, el delegado de salud del Consejo Regional Indígena. El grupo milenario surge de una necesidad de varios compañeros y compañeras que pues necesitaban organizarse alrededor de la tenencia de la tierra, ¿cierto? El Cabildo aprobó la formación del grupo Milenarios para la toma de esa tierra. Dicen que había 2 razones para hacerlo. La primera es que los indígenas sostienen que esa tierra ancestralmente les pertenece, algo que en la ley colombiana se llama título colonial o un título ancestral. Y cuando es un territorio que legalmente es de las comunidades indígenas, se ha enajenado desde hace mucho tiempo. Y lo que se venía llevando, el camino que se venía llevando de no a los terratenientes, no a la esclavitud y no a muchas cosas que están en contra de nosotros, directamente ocupar esos predios que son de una multinacional que no son, ni siquiera los dueños no son de aquí de Colombia. La otra razón es que, como ocurre con los pueblos afro y los indígenas en Cauca, la tierra que tienen no es suficiente. En el resguardo, algunos calculan que son unas 150 las personas sin suficiente tierra para vivir. Entonces, pues se surge o se ve la necesidad de ampliar el territorio también como un mandato comunitario, que el pequeño indígena, el campesino, el afro, pues hoy tenga acceso real a la tierra. Si no han sido despojados por la violencia, han sido despojados por las multinacionales, mientras se generan conflictos interétnicos, pues otras multinacionales, en el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, sean uno de los mayores tenedores de tierra, especialmente en el departamento del Cauca y en el municipio de Sotará. En su respuesta por escrito a la silla vacía, la empresa dijo que Smurfit Westrock adquirió todos sus predios en Colombia a partir de 1969 con estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales. Y que al adquirir las tierras en Cauca hubo los debidos estudios de títulos y análisis riguroso desde el punto de vista legal y ambiental para garantizar que no se traslapan en territorios indígenas ni áreas protegidas. Son normas y leyes colombianas que permiten la explotación e inversión de recursos naturales que son tan antiguas como la pelea de los indígenas caucanos con Smurfit. Ellos no hacen cosas ilegales. Buscan por todas las formas que yo describo en el libro de lobbies en el Congreso y en el Estado para conseguir todo tipo de exoneración de impuestos, de especiales condiciones, de concesiones forestales, etc. Y lo hacen todo legalmente. Él es Joe Broderick, un autor colombo-australiano que tiene raíces irlandesas como la Smurfit. Escribió el único libro que investiga la relación de esta empresa con el poder y las tierras colombianas. Se llama El Imperio del Cartón, y a la empresa no le gustó mucho. La Smurfit lo tomó como un ataque contra ellos, pero en el fondo, realmente, mi tesis es realmente una denuncia de la forma en que sucesivos gobiernos durante décadas entregan los recursos naturales y humanos también a precio de huevo, como dicen aquí, muy barato. La queja específica en Paletará es que la plantación de pino y eucalipto que tienen al lado está secando la tierra. De lo alto caen ramas secas de los árboles. Son tantos que el piso no es verde sino café. Y a los lados de la vía hay pequeñas matas con florecitas insípidas que crecen a la ladera. Porque es que lo que pasa es que este cultivo seca por lo que cae toda la hoja y toda la cantidad que cae nunca va a tener vegetación, ¿no? Porque demora muchos años para podrirse eso. Debajo de la sombra esto nunca se va a podrir. El mayor Fernando Velasco nos acompaña en el recorrido por la pinera de Smurfit. Es guardia indígena como lo fue Juvencio hasta que fue asesinado en esta misma zona. Ese no es como la capa vegetal de temas naturales, que es muy diferente porque la raíz de los árboles es otro tema muy diferente, que se puede trabajar y se puede cultivar, eso lo venimos haciendo. En las parcelas de nosotros hay muchas parcelas que hay árboles nativos, pero se trabaja alrededor de sin afectar el árbol nativo. Smurfit dice que no le cambian la vocación forestal a las tierras. O sea, dicen que el terreno no sufre por la plantación de pinos.
Al reconvertir el uso de suelo a la reforestación comercial conforme a su vocación, estos predios han generado beneficios ambientales, contribuyendo a la restauración de los ecosistemas que antes no tenían vocación ambiental. Dice Smurfit. Para nosotros es sagrado y esta tierra, si estuviera en manos de los indígenas, tendría para otros temas muy diferentes, que fuera estos cultivos extensivos. Ustedes dicen, no pinos aquí, pero ¿qué produce? ¿Cuántas familias se beneficiaron en estos espacios? Que entonces hay una forma de recuperar y de mantenernos y de sostener y volver que la tierra llegue a su normalidad. Porque la tierra la tenemos enferma, como le dije al principio, pero ya nos hemos olvidado de cuidarla a ella. Porque nosotros pues somos tierra también, hacemos parte de ella y por eso estamos habitando en estos espacios. La carretera zigzagueante que atraviesa todo el bosque de pinos la construyó la Smurfit y hace parte de los 320 kilómetros de vías que ha construido en el país. En una de las curvas de esta carretera fue donde Juvencio fue asesinado. Fue el último en llegar a una pelea que escaló desde octubre de 2022. En octubre, el grupo milenario del resguardo de Paletará decidió ocupar los sembradíos de la pinera de Smurfit. Acamparon en cambuches, trajeron comida, estaban dispuestos a quedarse por días, semanas. Fueron 20 personas al inicio, pero el número creció conforme pasaron los días. Exigían una negociación con la multinacional para llegar a un acuerdo y que entregara esa tierra a los indígenas. Con delegados de la empresa hubo una primera reunión en el Cabildo. Allá estuvo Jefferson. Y finalmente se mencionó que lo que menos se quería era tener confrontaciones y que lo que se quería era empezar a dar una discusión de carácter técnica, política y ambiental de las afectaciones que estaba teniendo esas plantaciones de monocultivo para con el territorio y para con el río, que en este momento pues era sujeto de derechos, pero también era protegido por habitantes del resguardo de Paletará. El 8 de octubre hubo un acuerdo inicial. No habría agresiones entre las partes y Smurfit no pararía las operaciones de la empresa en esa zona. Mantener las operaciones beneficiaba directamente a los trabajadores locales de Sotará de Smurfit, que son campesinos. Trabajadores asociados en la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC, que también es fuerte en la región, estaban preocupados por la ocupación del cabildo. Los miembros de la Asociación Campesina en Sotará no quisieron hablar oficialmente para este documental. Uno de sus líderes accedió a recibirnos a condición de no ser grabado. Nos dijo que los trabajadores tenían una preocupación genuina de que Smurfit dejara de operar en la zona. Ese líder nos dijo que son más o menos unas 150 personas las que trabajan para la multinacional en Sotará. Finalmente, los mismos campesinos son los mismos empleados de la multinacional. Y finalmente es preocupante cuando se intenta tener una conversación con ellos y ellos dicen, no, es que si no fuese por la empresa, hoy no tuviéramos vías. Si no fuese por la empresa, hoy no tuviéramos nosotros proyectos productivos. El líder de la Asociación Campesina dice que no defendían a la empresa, defendían sus trabajos, y que con Smurfit han tenido discusiones sobre el cuidado del medio ambiente, como que no planten los pinos cerca de los ríos. Durante ese mes de octubre intervinieron las autoridades civiles de Sotará y Cauca. Se instaló una mesa de negociación en la que estaban la alcaldía, delegados de los indígenas y de la empresa, además de Daniel Molano, el defensor del pueblo del Cauca. Fue una reunión nutrida y cada uno exponiendo sus diferentes puntos de vista, el sector indígena, su ancestralidad frente al manejo de las tierras y obviamente el pueblo campesino del municipio de Sotará defendiendo su estancia y lo más importante, el derecho al trabajo de que eran beneficiados o que siguen siendo beneficiados en ese sector. Nunca hubo un acuerdo. No se lograron acuerdos definitivos, ya que nuevamente el grupo invasor mantuvo su interés exclusivo en despojar a la compañía del predio invadido. Dijo la empresa en su respuesta a la silla vacía por escrito. Pero yo puedo percibir que, y lo voy a decir sin temor alguno, que Smurfit siempre, o las personas que lideraban las conversas en Smurfit siempre tuvieran una actitud arrogante, una actitud de decir que no se podía dar una discusión de ampliación ni de títulos coloniales porque Smurfit había comprado todas sus tierras en el departamento del Cauca de manera legal y estudiando de que sobre ellas no habían títulos coloniales. Sentíamos que con ese concepto nunca empezaron una discusión mucho más amplia de lo que se quería.
Juvencio Cerquera mantuvo distancia de esta situación. No hacía parte de la negociación, no había ido a la Pinera. El cabildo estaba en asamblea permanente por el campamento en la zona y Juvencio, por ser guardia indígena, asistía a esas reuniones. Eso me contaba mi esposo, es que allá se fueron unas personas y pues a mí no me parece que ellos vayan allá a hacer nada de eso porque pues es una pinera, algo que tienen que dejar años sobre años. Yo no sé, él decía, ¿por qué son tan tontos? Y dice, por allá, eso no les va a servir la tierra. Pero pues yo decía que él no se iba porque él decía que él por allá qué iba a hacer si él tenía su tierra acá y su familia acá. Yo nunca creí que él se fuera a ir. En ese mes de octubre hubo al menos 4 reuniones de negociación. El campamento indígena siguió en pie, hasta la mañana del 9 de noviembre de 2022. En la mañana que él murió, fuimos a ordeñar, terminamos de ordeñar y él llegó y desayunó donde doña Irma y dijo, bueno, vamos a ordeñar porque me tengo que ir a la asamblea. En ese mismo momento, en la Pinera, el campamento indígena fue atacado. Dinael Velasco estuvo durante octubre y noviembre allá, incluida esa mañana. Sino que gente que ya venía de afuera, 2 o 3 calentaron ya, como se dice, subieron los ánimos, ¿sí? Es cuando empieza el conflicto, ¿no? Donde lo atacan con machete y le cortan la cabeza a un compañero. Pues entonces es ahí cuando pues se actúa en defensa propia, ¿no? Otra compañera fue pues también maltratada, verbal y físicamente por algunos de ellos. Pero sí hubo palabras bastante grotescas, es por eso que se genera el conflicto en ese momento. En su respuesta por escrito, Smurfit dice que no ordenó atacar a los indígenas. Algunos de estos trabajadores decidieron acudir al lugar para manifestar su rechazo, lo que derivó en un ambiente de tensión que escaló agresiones de ambas partes. La asamblea decidió enviar refuerzos en otras chivas. En una de ellas iba Juvencio. Dinael lo vio llegar. Para ese momento ya había peleas físicas entre indígenas y los trabajadores de la empresa. Toda la sucesión de hechos es confusa. Son al menos unas 150 personas en confrontación, peleando entre pinos y una carretera. Los indígenas y los trabajadores estaban encapuchados. Se pelea el territorio de la posición donde estábamos. Sube una camioneta y ya nos dispara. Hacía quemarropa, nos dispara. La camioneta de la que habla Dinael hace parte del esquema de Fortox, una empresa que vigila las propiedades de Smurfit y presta la seguridad a sus directivos. Juan Camilo Garrido, ingeniero forestal de Smurfit y quien estuvo en la mesa de negociación con los indígenas en ese mes de octubre, acudió a la zona tras el llamado de los trabajadores. La empresa dice que Juan Camilo se encontraba en la finca Santuario a unos 20 minutos de distancia cuando fue informado de los ataques violentos contra el personal por parte de un grupo de comuneros del resguardo indígena de Paletará, quienes, según testimonios, habrían iniciado una agresión física con amenazas y violencia. En su respuesta, la empresa no dice de quiénes son los testimonios que señalan a los indígenas como los que iniciaron la confrontación. Nuestra misión era llegar hasta esa vía. Ahí hay una vía y listo, hasta ahí nomás era. Y ya, devolvernos. Pero lastimosamente, pues, es aquí donde viene lo más difícil, ¿no? La parte más difícil que dice Dinael es los últimos momentos de vida de Juvencio. Y los otros compañeros que venían. Dinael ve a Juvencio a menos de 1 kilómetro de distancia. Está bajando a pie con 5 o 6 personas más. Al mismo tiempo, a Dinael le dislocan un brazo. Cae. Sus compañeros lo intentan sacar de la zona y pierde de vista a Juvencio. Cuando yo estoy subiendo hacia allá, suena el disparo. Y es cuando cae el mayor Juvencio, cae sobre este punto, totalmente de espaldas y con la ruana que él andaba, ahí cayó y bueno. El disparo que mató a Juvencio provino de uno de los agentes de seguridad de la empresa Fortox, contratada por Smurfit para su seguridad.
y las razones por las que uno de sus funcionarios accionó su arma de dotación en medio de ese suceso es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, dice la empresa en su respuesta por escrito. El ejército se dirigió hasta el lugar de los hechos, pero por petición de las Smurfit, los uniformados no intervinieron para evitar más confrontaciones. En este caso no éramos enemigos, simplemente se nos salió de control esa situación, ¿sí? Pero hubo una persona de allá que dijo, no, así no era, muchachos, álcenlo, sálvenlo. Es el relato real de lo que pasó aquí. ¿Cómo pudimos? Nos vinimos hasta aquí, los compañeros ya se arrimaron a lo que tocaba, era salvarle o salvarle la vida. En la confrontación hubo más disparos. Uno de ellos impactó a Juan Camilo Garrido, el ingeniero de Smurfit que llegó al lugar. La bala le atravesó el fémur izquierdo y estuvo 1 año hospitalizado en cuidados intensivos. Dinael y otros compañeros del Cabildo subieron a Juvencio a una camioneta. Esperaban que siguiera con vida. Se fueron hasta el hospital de Coconuco, un municipio vecino de Sotará. Era el mediodía del 9 de noviembre de 2022. A esa hora, Nora se enteró de que su esposo estaba herido. Aliste ropa para mi papá y aliste para usted que tiene que irse para Popayán porque mi papito está herido. Y yo pues me fui, Adrián tenía la moto y ese hombre agarró esa moto que él no veía huecos, no había carros, no había curvas, no había nada. No, mamá, tenemos que llegar, que a usted alcance, a mi papito ahí, para que se vaya usted con mi papá para Popayán con él. Cuando Nora llegó al hospital ya Juvencio había fallecido. Llegó a reconocer su cuerpo. No se apartó de él hasta que Maritza, su hija mayor, la convenció de irse del cuarto donde estuvo más de 10 horas junto al cuerpo. Me recuerdo que mi mamá estaba incontrolable y era algo lógico. Yo le dije, mami, lo que pasa es que a mi papá hay que llevarlo para Popayán. El hospital se volvió el epicentro de medios locales, de los mayores indígenas, de la familia cerquera. Esa es ahí la zozobra que le queda a uno, porque nosotros estábamos conscientes, los que estábamos acá, de lo que podría pasar, éramos todos conscientes. Más él no, sí. Igual pues es la vida de una persona inocente y cualquiera que hubiese sido, pues es muy difícil para la familia. Lo que Dinael nos está contando también se lo contó a la fiscalía. Y nos lo dice casi 2 años después del asesinato de Juvencio, en el mismo lugar en el que falleció. Fue la primera vez que la familia de Juvencio lo escuchó de viva voz de Dinael en este lugar. No querían venir por acá. Nora decía que todavía le era difícil ver dónde fue asesinado su esposo. Yo pasé varias veces por ahí. Es que yo pensaba que él había fallecido por ese lado de allá. Ese día, en el que revivimos el peor momento de los Cerquera, la familia puso una cruz en el sitio donde murió. Reconocer el dolor del otro es estar ante la exigencia de responder a él. La noticia del asesinato de Juvencio movilizó a todo el pueblo indígena del Cauca y de Colombia. En su casa, en Paletará, fue su velorio, en la misma sala donde la hija de Maritza celebró sus 15 años. Me acuerdo que cuando llegamos aquí pues la casa estaba súper llenísima, había mucha gente. Al menos 2.000 personas fueron a despedir a Juvencio. Vinieron de todos los resguardos, de todos los resguardos, vinieron guardias, vinieron mayores, vino del CRI, la asociación, de todas partes, porque él era muy conocido con la gente, muy lindo, yo por eso les digo, él no merecía haber muerto así. Pero ya después del entierro y todo eso, ya uno siente que ya se queda solamente la familia, los que verdaderamente nos duele y nos afecta la muerte de mi papá. La confrontación en La Pinera acabó con la vida de Juvencio y con cualquier acto de recuperación de tierras del resguardo de Paletará y del Grupo Milenario. Abrió paso a una conversación muy difícil sobre cómo continuar con esa lucha, como reconoce Jefferson. El tejido adentro sí, bastante. Bastante porque hoy quisiéramos nosotros seguir en la lucha. Nosotros quisiéramos seguir resistiendo contra la multinacional. Pero hoy los mayores nos dicen, chicos, no más muertos, quietos. Porque es muy difícil hoy encontrar que la comunidad, digamos, dice, ya no más recuperación,
porque ya hubo un muerto y el muerto se queda muerto. También resquebrajó la relación entre la familia cerquera y los milenarios. Les dije, ahora ni siquiera se asoman para allá porque les da miedo, son una parranda de cobardes, allá estuvieran en memoria de mi marido haciendo eso. Y nunca volvieron por allá, les dio miedo. Además que sí están amenazados, que si vuelven para allá, ahí sí les dan más duro. Entonces, en febrero de 2023, 3 meses después del asesinato, el Cabildo, con nuevos gobernadores como Yadir, junto con la familia cerquera, comenzaron a buscar justicia por la muerte de Juvencio. Queríamos que las cosas se agilizaran de la mejor forma para que el responsable o los responsables de la muerte de Delfino Juvencio pues lograran ser individualizados por la justicia ordinaria, porque directamente les compete a ellos. Pero la información se fue como quedando en el olvido, se fue como quedando quieta y... Todo el proceso arrancó lento porque la familia no tenía recursos ni sabía cómo averiguar qué estaba haciendo la Fiscalía General de Colombia para resolver el caso. Porque nadie está preparado para saber cómo buscar justicia por un asesinato con el difícil sistema penal de este país. Maritza, la hija mayor de la familia, tomó el liderazgo de la causa y exigió al Cabildo que pagara por los trámites judiciales. Debería sí o sí pagarlo el Cabildo, porque fue, digamos que en manos del Cabildo quien murió mi papá, independientemente que nadie lo haya llevado, que nadie lo haya obligado, pero él se fue. Estaba dentro de la comunidad, era un comunero como cualquier otro. Entonces debería asumirlo pues el pago del abogado, el Cabildo. Así fue. Buscaron abogados en un colectivo de defensores de derechos humanos. Entregaron las pruebas que tenían. Cuando visitamos a los Cerquera para esta serie, el proceso había cambiado 7 veces de fiscal. La empresa Smurfit también entregó las pruebas que tenía. Para ese momento, la fiscalía ya tenía claro que quien asesinó a Juvencio fue un escolta de la empresa Fortox, que le presta la seguridad a Smurfit. O sea, porque el muchacho quien mató a mi papá dice que él lo hizo en defensa propia. ¿Sí? Lo ha hecho en defensa propia. Entonces, yo digo, en defensa propia es cuando tú tienes un arma y yo tengo un arma y nos estamos disparando, pues el que cae es él. Eso es defensa propia. Pero defensa propia, una mochila y una ruana, yo no le veo que sea uno. Sabemos también que la sexta fiscal del caso estaba lista para imputar a esta persona por el asesinato, o sea, llevarlo a juicio por homicidio. Pero la séptima fiscal decidió no hacerlo hasta no descartar la tesis de que este hombre disparó el arma en legítima defensa, como dijo en su interrogatorio judicial. Por eso, la fiscalía decidió hacer más pruebas. Una recreación de los hechos y de las balas recogidas en la vía de La Pinera, para saber si solo los de la empresa de seguridad portaban armas de fuego ese día. Juvencio solo tenía el bastón de mando de los guardias indígenas. En el resultado de la dactiloscopia, él aparece limpio. Él no, lo único que tenía era arena en las uñas, de resto no tenía nada más. ¿De trabajar? Seguramente, o no sé. Todas las personas del resguardo de Paletará que estuvieron en esa confrontación y fueron entrevistadas para este documental niegan haber portado armas de fuego. El proceso cerrará en máximo 2 décadas porque asesinatos de indígenas como Juvencio tienen protección legal especial. Por esto mismo, los avances del caso son revisados en una dirección especial de la Fiscalía de Colombia en Bogotá. Para abril de 2025, cuando estamos grabando este episodio, el proceso volvió a cambiar de fiscal. Van 8 fiscales que toman el caso. No hay resolución. Un fiscal en Colombia, en promedio, tiene 800 casos por resolver. Y la unidad de la Fiscalía en Popayán, que revisa el de Juvencio, tiene apenas 3 investigadores en esa área. Aunque la lucha ambiental del resguardo de Paletará está quieta, otros pueblos indígenas la mantienen, porque la pelea del resguardo de Juvencio con la empresa no es la única. Hace un año se denunció ante Irlanda, ante el presidente de Smurfit Kappa y los accionistas mayoritarios, la afectación histórica de despojo y monopolización de tierras en el departamento del Cauca. En 2022, el mismo año en el que Juvencio fue asesinado, el Taita Misak Pedro Velasco, líder de otro pueblo indígena, pero en el sur del Cauca, fue hasta Dublín, a la sede principal de Smurfit en Irlanda, para protestar contra la compañía. También está ocurriendo en Cajibío, otro municipio caucano. Allá indígenas Nasa y Misak, con campesinos, también intentan tomar tierras que tiene Smurfit. Entonces hay un conflicto insoluble ahí, porque son 2 mundos que
que funcionan sobre una base de tenencia de la tierra basada en reglas completamente opuestas, contradictorias. Así como Broderick, el que escribió el único libro sobre las Smurfit y el poder colombiano, todos tienen claro que el asesinato de Juvencio es la punta del iceberg de una pelea muchísimo más profunda, la del uso de la tierra en Colombia. Lo saben las autoridades, como el defensor del pueblo del Cauca, Daniel Molano, quien tiene abiertas 27 mesas de concertaciones para llegar a acuerdos por la tierra. Algunas mesas llevan instaladas casi 30 años sin acuerdos definitivos. ¿Por qué? Porque hay veces que dentro del afán normal de cumplir los compromisos que el gobierno desde tiempo atrás ha venido adquiriendo con diferentes comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, traslapa las tierras y eso genera conflictividad social entre ellos. O las autoridades indígenas, como Yadir en el resguardo de Paletará. ¿Quién es el que ha pervivido directamente, prácticamente aquí en Colombia? Nosotros, pues vinieron las personas de otra parte, colonizadores, y colonizaron aquí a Colombia, pero ¿quién existía aquí en Colombia? Pues comunidades indígenas. Todos venimos de esa raíz. Y hasta la misma Smurfit. Este conflicto no es un evento aislado, sino que forma parte de una realidad histórica y social compleja en el Cauca, marcada por disputas territoriales, tensiones agrarias y dinámicas políticas y étnicas. Dijo en su respuesta por escrito. Juvencio se le apareció a Erika a través de una sabedora indígena. Y entonces él, en el sueño, él me decía, no, pues en lo que pasaba, él me decía que no lo llorara, que solo él veía cuando yo venía para acá y me ponía a llorar y a pensar y a sufrir por él, y si él ya estaba en un mejor lugar. Nos contaba que estaba en un lugar muy bonito, donde era blanco, donde había flores, donde él estaba feliz porque ya él estaba allá. Ella nos acompañó en todo el recorrido en Paletará para hacer este episodio. Era la que más hacía chistes, la que más contaba cuentos, pero cuando hablaba de su papá la inundaba una enorme tristeza. Es la menor de sus hermanos. Pero después de pasar unos 6 meses de mi papá muerto, ya me empezó a dar... O sea, ya empecé a sentir la muerte, ya yo me venía a apartar y me sentaba y solamente era llore, pues o sea... Preguntarle por qué se había ido, porque a mi papá nunca le gustaba eso de ir a recuperar tierras, pues y ese día tuvo que irse. Aceptó contarnos su anécdota mientras hace lo que su papá le enseñó cuando niña, ordeñar vacas en la madrugada en el páramo de Paletará. Más tarde, es ella quien nos lleva al colegio de Paletará, donde los niños se reúnen a hacer un festival de caballitos de palo, que Juvencio y su amigo Carlos hacían cada año. Nos muestran lo que Juvencio solía enseñarles: armar la cabecita de los caballos, a decorarlos, a cabalgarlos. La memoria de Juvencio permanece en estas generaciones. Y así será mientras la vida lo permita. Es el legado de él, es lo que dejó el legado y de uno lo ha dejado también. Y ahí está él. No está aquí junto con nosotros, pero usted puede estar mirando que estamos haciendo lo que él dejó también. Es un legado que deja él. Esto es Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía en audio y video sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más peligroso del mundo para esta labor. Una versión de esta historia en video la puede encontrar ya en el canal de YouTube de La Silla Vacía. La investigación de esta historia estuvo a cargo de Julio Caicedo. La revisión legal de este guión fue hecha por Ginette Prieto, coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. La reportería y las entrevistas fueron hechas por Julio Caicedo, Tatiana Duque, Fernando Cruz y Marcela Becerra. La dirección del proyecto en audio es de Tatiana Duque, en video de Marcela Becerra. La coordinación de sonido es de Fernando Cruz. La coordinación de video es de Juan Carlos Hernández. La producción de este episodio estuvo a cargo de Lucía Angulo. La música original de este proyecto es de Felipe Durán. Ausencias es financiado por la Fundación Ford. Nos escuchamos en el último episodio.